Dios les bendiga, amados de Dios. Qué bueno es compartir este domingo, Día del Señor, el último domingo de agosto. Y estamos cada día más cerca de las elecciones, pero los creyentes, los que aman a Dios, los que necesitan de Dios, los que están buscando a Dios, cada día deben tomar decisiones y hacer una elección respecto a si seguir de la misma manera o ponerse en manos de Dios. Hoy quiero seguir compartiendo en realidad. Cada domingo en la mañana estoy compartiendo acerca de el libro precioso que Dios inspira y usa la pluma de Pablo para hablarnos a través de lo que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Un libro breve, 6 capítulos, pero inmensamente rico. Queremos comenzar con la primera parte del capítulo 2 de Efesios. Y voy a usar en esta ocasión la versión popular para dar la base a lo que quiero compartir contigo acerca de 3 preguntas importantes y el regalo más importante que Dios tiene para vos, para mí y para toda persona. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:1. Antes ustedes, Pablo también, estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros, acá Pablo se incluye, en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, precioso pero de Dios, tan misericordioso, nos amó con un amor tan grande que nos dio vida, dice el verso 5, juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo, Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Esto hizo para demostrar en los tiempos futuros su generosidad, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque la bondad de Dios que ustedes han recibido es la salvación por medio de la fe. Y esto no es algo que ustedes mismos lo hayan conseguido, sino que es un don, un regalo de Dios. Y no es el resultado de sus propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Este es un pasaje realmente precioso y fue un pasaje que en su momento a muchos hombres que buscaban una respuesta en sus conflictos espirituales, en sus conflictos religiosos, les permitió encontrar la salida de Dios, romper con la religiosidad o con la religión y encontrar el camino del cristianismo puro, verdadero y sincero. Dios anhela la honra de los suyos. Y qué bueno comenzar el día del Señor, el día domingo, con una palabra de Dios. Este pasaje de Efesios 2 responde 3 importantes preguntas. ¿Cómo es o era la vida antes de Cristo? ¿Cómo Dios nos transforma en hijos de Dios, dejando de ser hijos de Adán? Y la tercera e importante pregunta, ¿por qué? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo lleva a Dios a darnos este regalo tan tremendo y grandioso? En la primera parte, Él describe a todos y cada uno antes de ser alcanzados por este regalo o esta gracia de Dios, la bondad de Dios. Seguidamente revela la triple filiación que teníamos todos nosotros, los que antes seguíamos nuestros propios criterios y ahora seguimos la voluntad y la elección de Dios. Y finalmente dice, ¿para qué somos llamados? Por esta gracia de Dios. ¿Y por qué Dios nos salvó? Porque Dios no te salva para que sigas viviendo de la misma manera. Dios te salva para que vivas, pienses y andes de otro modo. El pasaje dice algo interesante. ¿Cómo era nuestra vida antes? Nos lleva hacia atrás a mirar cómo era la vida de aquel que antes no era creyente o estaba esclavizado a una religión sin el amor de Dios que motiva la transformadora gracia de Dios. Pero las mismas indicaciones o señales nos permiten saber que
Si esto regresa, si esto vuelve a aparecer en nuestra vida, es que estamos descuidando el compañerismo con Dios, la comunión con Dios, y que estamos desandando el camino en el cual Dios quiere que andemos. Antes, dice la palabra en el verso 1, estábamos muertos. La palabra en el idioma original del Nuevo Testamento griego es necros. Significa separado de Dios o en condición espiritual sin Dios al mando, sin Dios al control, atado a nuestro pasado y a las debilidades que se expresan en delitos y pecados, en transgresiones, porque no hacemos lo que queremos, sino lo que el diablo nos lleva a hacer. Este tipo de vida anda hoy y siempre la mayoría. Ya hemos compartido acerca de que en las iglesias solo un remanente ha comprendido la gracia de Dios y camina en la gracia de Dios. Y sigue el resto, la llamada corriente o malón del mundo. Nosotros también en algún momento éramos parte del montón, sin ninguna evidencia de haber sido creados por y para Dios. Y el verso 3 amplía de que éramos impulsados para satisfacer los deseos de nuestra propia humanidad o carne y de la mente. Es una definición de la esclavitud del pecado. La consecuencia es esto, o sea que en lugar de hacer lo que queríamos, como Pablo va a decir en Romanos 7, terminábamos haciendo lo que nuestras propias debilidades o nuestro propio pecado nos llevaba a hacer. Y esto nos aparta siempre de Dios. Antes vivíamos bajo otros criterios, ciegos, indiferentes del tremendo amor y de los propósitos de Dios. La persona que hoy sigue pensando en sí misma y dice, yo hago lo que yo quiero en mi vida, evidentemente no ha conocido, no ha probado la gracia, la bondad, la benignidad de Dios. Por eso el egoísmo y las pasiones demuestran la condición espiritual de una persona y nos llevan a estar lejos de Dios. Y si somos creyentes, nos van a llevar al sentido contrario que Dios quiere. Y nos van a llevar a estar con personas malas amistades y consejos que no van a ser buenos, los cuales nos van a conducir a tomar decisiones erradas que nosotros vamos a lamentar mientras los demás se van a reír de esto. Antes vivíamos no solo bajo la potestad del príncipe del aire, una expresión que describe al diablo como un ser espiritual que se mueve con su ejército. Y era natural dañarnos o dañar a otros, dañarnos a nosotros mismos, pero aquel que conoce a Cristo, conoce la libertad de las cadenas del pecado y comprende que antes estaba bajo el dominio de otra persona y que lo que hacía era porque el diablo movía los hilos de su vida y los mantenía apartados de Dios bajo su gobierno en las tinieblas. Dice el texto que éramos 3 veces hijos. Esta descripción es clara, es incómoda, pero no deja de ser una realidad que solo comprendemos cuando nos tomamos de la mano de Dios, nos volvemos hijos de Dios por su gracia y al recibir a Cristo. Pero antes éramos, en primer lugar, hijos de desobediencia, dice el verso 2. La rebeldía, el estar apartados, el hacer la nuestra, el hacer las cosas a nuestra manera, era el patrón de conducta, la común experiencia que teníamos todos nosotros porque Dios no estaba en el trono, no mandaba nuestra vida, creyendo que era mejor manejar nuestras vidas y en realidad andábamos no solo de contramano contra Dios, sino que terminamos arruinando las cosas buenas y dejábamos de lado lo importante para seguir la sensualidad de la carne, los malos deseos y todo aquello que aún nos lleva a dañarnos a nosotros mismos y dañar a otros. La desobediencia siempre tiene consecuencias. En segundo lugar, éramos hijos de la ira. Estábamos sujetos y controlados por las pasiones, los deseos, los vicios, lo malo. No solo causábamos dolor a otros, sino que nos exponíamos a la violencia y a la maldad de otros, pero también, y esto es interesante, un tema que voy a hablar más adelante en septiembre, al juicio o justicia de Dios, porque Dios tiene paciencia, nos ama, es misericordioso, pero tiene sus límites. ¿Por qué tiene sus límites? Porque Dios es justo, y cuando sembramos, lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. En tercer lugar, este nombre también es incómodo y sumamente gráfico. Hijos del diablo, hijos de Satanás. Dios nos llama a ser hijos de Dios. Pero cuando no somos hijos de Dios, estamos bajo el gobierno, el patrón de este mundo que es el diablo. Él usó su poder y nuestras necesidades y carencias para adaptarnos a cosas
malas y vergonzosas. Hay un dicho que dice, la necesidad tiene cara de hereje. Interesante, cuántos cristianos han hecho cosas vergonzosas por una necesidad. Pero el verso 4 introduce lo que me encanta en el Evangelio, lo que me encanta en el Nuevo Testamento, los pero de Dios, el gigantesco pero. Hay un cambio, el Señor mira, te llama y derrama su amor para que vuelvas tu mirada, tu vida en la dirección de Dios, para que por gracia comprenda que tienes un llamado a ser hijo de Dios. La amistad que Dios nos da comienza antes que nacieras, antes que existiera. Dios ya tenía un plan, un propósito, un llamado para conocerte, para transformarte, para plasmar en ti el acto más grande del amor, de transformarte en un hijo de Dios. En la cruz mostró cuánto te amaba, que dio su vida por tus pecados y que te ama y que quiere transformarte y tiene el poder. Así como Jesús sale de la muerte, vence en la cruz y vence resucitando, Dios tiene poder para levantarte y hacer de ti una persona nueva, distinta. ¿Cuál es la causa de este gran amor? Su misericordia. Hay una doble razón. Estábamos muertos bajo condenación, pero Él nos dio vida y Él pagó para ser levantados y sentados con Él en los cielos. Él quiere que estemos con Él. Él nos creó para tener compañerismo con Él. El propósito, verso 6, Dios anhela darnos la vida por gracia, sentarnos con Él en Cristo como hijos de Dios. Hay un lugar preparado para vos y para mí donde Él está. Dice el texto, Dios nos sentó en lugar celestial. Esta expresión traduce una palabra epuranios, que significa pertenecer arriba. La versión textual, la versión popular dicen, nos sentó en los cielos. Es decir, que hay una pertenencia, una ciudadanía doble, argentino e hijo de Dios. Argentino, ciudadano de los cielos. Pero Dios dice algo más en el verso 7. No solamente fue por causa tuya y mía. La finalidad de Dios te trasciende a vos, me trasciende a mí. Dios quiere que seas salvo tú y toda tu casa. Dios va más allá de tu vida. Quiere alcanzar tu familia, los que ama, tus amigos, tus conocidos. Dios quiere mostrar a otros la tremenda riqueza de su gracia. ¿Por qué? Interesante la redundancia del verso 4. Dice, por causa del gran amor con que nos amó. La Reina Valera traduce abundante misericordia. La Biblia de América dice, Dios es rico, rico, realmente rico en misericordia. El verso 8 y 9, ya vamos llegando al final de esta reflexión, este mensaje compartido contigo, dice que esto es por gracia. Significa, la palabra charis significa dádiva, regalo, algo que no podemos merecer, alcanzar o lograr por nuestros propios medios, ni otro ser humano puede lograr. Dios te lo da. No es la pertenencia a una religión o iglesia lo que salva, es Cristo. Es comprender lo que Dios hizo en la cruz, el amor de Dios y volvernos al Señor, tomar su cruz y seguirlo, recibir la salvación que Dios nos da. Nosotros no podemos salvarnos ni salvar a otros, está fuera de nuestro alcance. Podemos compartirle acerca del camino, pero la decisión es de cada uno. Cristo pagó la entrada. Cristo murió por tus pecados. Es la provisión de Dios. Solo podemos responder aceptándolo o rechazándolo. Quiero ir terminando. ¿Has notado que mientras los versículos iniciales se refieren a nuestro pasado o lo que éramos antes o lo que llegamos a ser cuando nos apartamos de Dios en Cristo? La segunda parte, los verbos, los tiempos verbales que el apóstol Pablo usa están siempre como algo realizado, concretado, en pasado. Nos salvó, nos sentó, nos resucitó, nos amó. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo todo lo necesario y solamente tienes que recibirlo y volverte a Dios para comenzar a ser transformado en un hijo o una hija de Dios. Esa riqueza viene de Dios. El Señor no solamente nos creó, nos hizo para amarnos y que experimentemos ese amor transformador, rico, poderoso, por medio de Cristo, a través de la gracia o bondad de Dios, expresada por medio de Jesús. Es ahí donde estés. Si eres creyente, dale gracias a Dios. Si no eres creyente, dale gracias a Dios
y recibe el regalo de la salvación. Entrega tu vida a Cristo. Busca una iglesia que en verdad sea cristiana, que te hable y te enseñe de Jesús y no de religión. Y congrégate. Alaba a Dios. Dale a Dios la honra que Él merece, como dice el Salmo 29. Dios te guíe a tomar la decisión correcta. Y si estás en el camino, afírmate en las cosas de Dios, teniendo comunión con otros cristianos, compartiendo de Dios con otros y pasando tiempo con la palabra de Dios, el manual de Dios. En el culto de esta tarde, en el culto presencial, veremos Efesios 3. Si eres de Santa Fe y estás buscando una iglesia sana y bíblica, eres bienvenido. Nos reunimos en una cuadra de la legislatura y también tenemos las puertas abiertas porque el Señor nos está trayendo personas nuevas que buscan una iglesia en verdad que enseñe la palabra de Dios. Que Dios te permita disfrutar del regalo de la salvación porque en verdad te ama y te ha creado para este propósito. Dios esté contigo y experimentes esa presencia en tu vida, en tu hogar. Dios te guíe.